Y la historia de la película nace cuando yo estaba estrenando mi segunda película, que es un documental que se llama Casa del Teatro, que también utiliza material de archivo para contar el pasado del protagonista, en ese caso unas películas en las que él había actuado, eran una especie de nudis, películas eróticas en las que él había actuado, que se filmaron de forma clandestina en la época de Onganía, la dictadura de Onganía, y era una película que estaba desaparecida y que encontró Fernando Peña también. Y yo las utilizo para contar el pasado del personaje. En ese momento Maribel se acerca y me dice, que me muestra una caja llena de VHS. Ella es amiga mía del barrio, es una artista visual y actriz conocida del barrio, de zona sur del conurbano bonaerense, donde nosotros vivimos. Y cuando me muestra ese material, eran muchos VHS, algunos pasados a DVD. Yo veo ese material y lo primero que veo, quedo impactado por dos cosas. Lo primero es que puedo reconocer a Buenos Aires de unos años después de la vuelta a la democracia, como una Buenos Aires medio montevideana todavía, los paseos de ese momento, ir al Little Park, ir al zoológico de Cutini. Eso me sorprende mucho, me hace pensar en mis viejos, en mi familia. Y lo segundo que me sorprende es que no se trataba solamente de películas familiares, sino que el material tenía una pequeña puesta en escena, como una ambición de puesta en escena bastante grande. Eran más bien las películas de un cineasta amateur filmando a su familia que como películas familiares, simples películas familiares. Y yo que trabajo como editor, cuando no estoy haciendo mis películas, trabajo como editor para otros colegas, para mí era un tesoro. Yo vi ese material y dije, che, yo con esto puedo hacer algo, no sé bien qué, no sé si un documental testimonial, un videoclip, una ficción, no tenía bien claro qué. Y lo primero que hago es entrevistar a Hugo y Alejandra, a los padres de Maribel. Primero hago un acercamiento con Maribel, le escribo unas preguntas, una serie de preguntas, que ellos contestan y con esa información me junto y les hago unas preguntas sobre su vida. Y en esas reuniones siempre terminábamos hablando de cine, porque ellos habían trabajado filmando casamientos y eventos también. Hugo filmaba y Alejandra editaba. Los felpetos no tienen nada que ver con el mundo de la quiniela. Y ella, como bueno, ella editaba y él filmaba. Y en esas charlas siempre hablábamos sobre cine, terminamos hablando sobre películas y hablábamos sobre lo que yo siempre llamo los grandes clásicos de la clase trabajadora suburbana, como son El Padrino, Érase una vez en América, ¿cómo se llama? Goodfellas, todas películas que fueron muy exitosas en mi barrio y que, bueno, son como los grandes clásicos de finales de los 70 y de los 80. Y empezamos a charlar sobre eso, sobre el éxito de esas películas, por qué, como una especie de pulsión secreta de la clase media, de movilidad social, de aspiración, en un momento que la movilidad social estaba bastante paralizada. Y también me di cuenta que eran películas que contaban un presente en crisis y un pasado fundacional un poco idealizado, con cierto aliento épico. Y el mundo de la quiniela es un mundo que yo conozco muy de cerca, porque cuando mis hijos se separaron, mi vieja trabajó un tiempo como computando apuestas para el Chino Sabela, que es un personaje real que existe. Entonces es un mundo que conozco bastante bien de cerca y estaba documentado en parte, si bien la película tiene una investigación más grande. Así que fue así un poco, charlando sobre esto yo me doy cuenta que podía usar el material para construir esta ficción y que ellos actúen en el tiempo presente. Es como una especie de ambición que tiene todo cineasta, ¿no? Como el poder aprender dos tiempos de una historia, ¿no? Como el cine hace grandes esfuerzos para eso, desde el maquillaje, desde el casting con personas que se parecen. Scorsese cierra su saga de gangsters como utilizando tecnología para transformar las caras. Y bueno, yo tengo este material bien filmado, que lo puedo editar, puedo ver cómo pueden hacer para actuar. Y así fue, les propuse, bueno, filmemos otra versión del Padrino 2. Y así fue que me puse a ensayar con ellos a comienzos del 2020. Y estuvimos trabajando aquí a lo largo de 3 años. El rodaje se dividió en 3 etapas, una en cada año, en las que yo iba aumentando un poco la dificultad de las escenas. Muy contentos. Enseguida se entusiasmaron todos, ¿no? Si bien estaban intrigados porque Maribel sí era actriz y enseguida se reveló como una actriz maravillosa. Ellos, decían, pero ¿cómo vas a hacer? Vos estás acostumbrado a hacer actuar gente que quizás
no son actores profesionales, pero enseguida se entusiasmaron, porque bueno, el cine tiene eso, que quién no quiere hacer una película. Entonces producía un cambio de gobierno, con lo que me pasó algo muy loco, que es, bueno, a través de un fiscal conozco a alguien que había estado en la comisión contra el juego clandestino, porque la campaña contra el juego clandestino es algo que pasó en el 2016, el Código Penal incluye la explotación de juego ilegal como delito, y eso cambia un poco el tablero. Un poco la idea en ese momento del gobierno, y sobre todo de Cristian Ritondo y de Vidal en la provincia, era asociar el juego clandestino a la gestión anterior, ¿no? Pero en realidad es algo que todos los gobiernos hacen, todos los gobiernos y la policía bonaerense utiliza como caja el juego clandestino. Empiezan una serie de allanamientos, suben material de esos allanamientos a la web, que es parte de lo que yo uso al final para cerrar la película, y hacen una serie de entrevistas, no sé, una campaña, y una semana después ya están todos trabajando de nuevo. Esto es lo que a mí me cuentan. Pero alguien que trabajaba en la Comisión de Juego Clandestino, cuando cambia de signo el gobierno, muy decepcionado, no sé qué, me dice, encontrémonos en una Shell, no sé qué, traete un disco, y me pasa todas las escuchas de la causa, y esas escuchas son parte de las que ustedes pueden escuchar en la película, y eso a mí me sirve para escribir gran cantidad de material y instruirme, y aparte hice un montón de entrevistas más, investigué más, pero algo de tener como del dispositivo de la escucha y el de estar escuchando, que el espectador sea quien está activamente escuchando y dando cuenta de esa red que conecta personajes. Lo que más me interesa a mí son los personajes, sobre todo, ¿no? Más allá del trasfondo policial, pero la red y el dinero y la conexión telefónica a mí me sirve como para enlazar una especie de fresco de personajes. Sí, hay un trabajo muy fuerte con el verosímil. A mí hay algo del realismo que me interesa porque siento que es tomar como referencia, o sea, como que el realismo no tiene mucho, como no es muy prestigioso en la cinefilia dura, ¿no? Como en a la que yo pertenezco y con la que estoy formado. Pero para mí es importante el realismo porque cada vez que hubo un neorealismo o una ola de realismo en la historia del cine sirvió un poco para empujar los límites del lenguaje un poco más, como obturar un poco qué era lo que se estaba haciendo en términos artificiales y empujar ahí un poquito más. Hay algo ahí, no sé si lo logré, pero hay algo de eso que me interesa. No es que me interesa como el realismo per se, pero sí hay algo de eso que me permite incluir dispositivos y eso que me gusta, y también avanzar elípticamente en la historia y poner a prueba al espectador sobre la información, sobre cómo se emplaza la información. Hay algo de eso que me interesa, y eso creo que es lo que produce una confusión sobre sí, la naturaleza de lo que uno está viendo. Pero en principio algo que discutíamos mucho en montaje era, para mí tenía que ser una experiencia. El espectador se tiene que sentar en la butaca y tiene que sentirse en un continuo de información que va recibiendo y sumergirse en una historia, pero a la vez preguntarse todo el tiempo sobre la naturaleza de lo que está viendo. No solo si es verdad o es mentira, porque sería raro que yo en un documental esté al lado de una cama con una pareja haciendo el amor, no tiene sentido. O sea, es claramente una ficción, pero ¿cuál es la naturaleza de esa ficción? Están actuando, son piñeleros que están poniendo en escena su vida, arriesgando su reputación. O sea, que el espectador se esté preguntando por la naturaleza de lo que ve, sí es algo que me interesa. Es como que te mantiene entregándote al continuo de la historia, pero a la vez un poco alerta, ¿no? Eso sí me interesa. Y no un documental, no sé, en principio porque no me da ganas. Venía a hacer un documental, y un documental con un montón de dilemas éticos, muy cercano a la locura y la muerte, y con un montón de problemas, una película que me había llevado muchos años. Y también me pasaba algo que cuando entrevisté a los Felpeto por primera vez, contaron un montón de cosas que me interesaban, cosas que me identificaban a mí personalmente, pero que para ellos eran dolorosas y que era muy difícil. Y me vi envuelto otra vez en esa especie de dilema de, bueno, hasta dónde contar, qué iban a querer contar, qué no. Y la ficción nos permitía dar una especie de rodeo y hablar de temas que para nosotros eran dolorosos, pero eran importantes, como el suicidio, dando un rodeo por la ficción, ¿no? Y de esa forma se mezcla la realidad y la ficción. Yo creo que a través de la ficción es como que el conocimiento llega primero a través de la ficción. Uno no puede saber si la Tierra gira alrededor del Sol o al revés. Como que primero llega la ficción y uno supone y hace una hipótesis, y después llega la comprobación empírica. Y creo que en la ficción es un poco lo mismo, ¿no? Como que primero llega la ficción a la verdad y después uno se documenta. Hay algo ahí de ese rodeo por la ficción que siento que nos
permitió no contar la verdad, pero sí llegar a una especie de verdad. ¿Cuánto hay de ficción? No podría saber, probablemente Alejandra ya tenía una depresión después de que fue madre, seguramente, es algo bastante común. Sí, hay elementos que yo utilicé para escribir la voz en off, que sí tienen detalles, probablemente pinceladas que tengan que ver con la realidad, con cosas que yo escuché de mi vieja, digo, con cosas que me contó ella, porque aparte con Maribel tengo una amistad de muchos años y básicamente nos hicimos amigos hablando de nuestra familia y de nuestros padres, en un tono que es entre cariñoso y un poco cruel, y creo que ese es finalmente el tono que sobrevuela la película, pero sí, digo, hay algo, hay parte de ficción, hay parte de realidad, las escuchas son escuchas documentales, de pequeños detalles de la vida de los felpetos son testimoniales, pero bueno, todo lo que tiene que ver con la construcción del personaje de Hugo como un mafioso que se abre paso a través del tiempo, no, es una ficción absoluta. A mí hay algo que me gusta, que es yo tengo la teoría de que primero uno necesita ver para entender qué es lo que está contando, ¿no? Como hay una frase de Renoir que yo siempre cito, que me gusta mucho, que dice que en el cine generalmente uno escribe sentado en su sillón, ideas a priori, y que después las filma, y que en realidad el del cine lo entiende al revés. Y cito una frase de Sartre que dice, bueno, primero la existencia de las cosas, después su esencia. Como que primero necesito ver, ok, está la vecindad, está Maribel, está la familia, qué estoy queriendo contar, qué surge de ahí. Y lo primero que hicimos fue salir a filmar con 10 páginas de guión, un tratamiento, salimos a filmar como el fondo de la historia, lo que sería el funcionamiento de la organización. Y en esa primera versión del guión, Hugo estaba vivo. Y después me pasó, en principio, que Hugo y Maribel se llevaban muy mal en los ensayos, mal. Y era difícil la relación. Y después que me di cuenta de que Hugo esté muerto y que Maribel esté elaborando un duelo, eso habilitaba la incorporación del pasado, ¿no? Revisitar el pasado constantemente. Entonces mataba dos pájaros de un tiro, como suele decirse. Y después apareció la idea de, bueno, ¿cómo iba a morir Hugo? Eso fue lo último que se definió. Y yo vengo de una familia, por parte de madre, de una tradición muy grande de suicidas, y casi como si fuera una especie de oficio familiar. Y para los Felpeto también era una tragedia muy fuerte, incluso delicada, lo hablamos mucho, lo charlamos mucho, y en un momento decimos, bueno, claro, el personaje de Hugo se tiene que haber suicidado, digo, porque hay algo de y ya ni siquiera se trata de un crimen sobre el que no se conocen las razones, sino como que hay algo que lo sobrevuela casi existencial, ¿no? Como si hubiese dejado una herida metafísica, y que es muy fuerte, y es muy fuerte en los piñeros, porque yo conozco mucha gente que se dedica a eso, gente que actúa en la película, y es un trabajo de 24 horas, y es un trabajo que te pone al límite todo el tiempo, y que te pone en conflicto muchas veces con el barrio, en una situación de deuda con gente del barrio, y eso sí terminó de aparecer sobre el final, cuando ya habíamos filmado al menos la primera etapa, ¿no? Y articular eso terminó de articular toda la historia. Yo creo que hay algo de la respiración orgánica de la película que se consigue solo así, ¿no? Como filmando, viendo y viendo, ¿no? Como que la película misma te cuente a vos de qué trata. Tiene que ver un poco con que, no sé, como que el dinero es una ficción, es como una convención que utilizamos para cambiar plata, y bueno, desde hace 25 años, no sé, como supongo desde la dictadura en realidad, no sé, como que la inflación nos obliga todo el tiempo como que vivimos en una realidad metanarrativa todo el tiempo, porque la inflación mensual nos obliga todo el tiempo a decir, mi plata ahora vale cada vez menos, voy a comprar y aumentó esto y vale cada vez menos. Entonces como que todo el tiempo estamos tomando distancia de esa convención que quizás en otros lugares está naturalizada completamente. Estamos todo el tiempo pensando en la plata, todo el tiempo qué hacer con la plata, si la metemos en el mercado pago para que genere interés, si la sacamos, si compramos dólares. Y eso nos obliga a vivir todo el tiempo una realidad metanarrativa de la economía, ¿no? Y eso termina claramente apareciendo en las películas, sin duda. La historia, el casamiento es como una especie de contrato de partes, y estaba esta superstición, y aparte los felpetos son supersticiosos y juegan a la quiniela, eso es verdad.
y ellos son bastante cabuleros y hablamos sobre cómo había sido el casamiento de Alejandra, pero a la vez tiene esto que decía yo un poco de la crónica policial, como si quisiera dejar los trazos de cómo fue armada la historia, ¿no? Como algo viejo, algo nuevo y algo prestado, como si estuviesen ahí las marcas que permitieron la hechura del objeto en sí. El cine de Cristian Ritondo es como pretender el objetivismo, es medio Lumière, y Verne y Patricia Bullrich son medio Méliès, como medio cercanos. Ya no a la magia de Méliès, sino al pensamiento más. Me apropié del cine de Cristian Ritondo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Recordamos la fecha de estreno. Este jueves inicia un estreno nacional escalonado que va a ser en Rosario, Córdoba, Mendoza y espacios Inca de todo el país, y los sábados va a estar todos los sábados de diciembre a las 20 en el Malva. El martes que viene la dan en Fesalp, en La Plata. Por el momento eso es lo que tenemos confirmado, después les avisaremos por correo. Bueno, los esperamos en las funciones. Gracias. Muchas gracias.